La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, Pablo Zambrano. Pablo, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Un gusto estar en la audiencia de FM Mundo. Cuenta esta iniciativa que usted, que la pidió el presidente y que ustedes plantearon de hacer un fideicomiso con el apoyo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Sin duda. La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador forma parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, al igual que la Cámara de Industrias y Producción. Y el Comité Empresarial Ecuatoriano y los distintos gremios que lo conformamos hemos venido trabajando con una serie de iniciativas a favor de la recuperación económica y sobre todo a favor de la salud de los ecuatorianos desde que se inició esta pandemia en marzo del año anterior. Por lo tanto, hemos trabajado absolutamente de la mano con los distintos gremios del país para lograr conformar este fideicomiso ahora frente a la solicitud que hace el presidente de la República para el nuevo plan de vacunación. Ahora, cuénteme cómo va a funcionar ese fideicomiso que ustedes han propuesto. Bueno, nosotros hemos señalado muy claramente que el Ecuador está enfrentando en este momento 3 retos muy graves y muy importantes. El primer reto es el reto sanitario, el segundo reto es el reto económico, productivo, y el tercer reto es un reto de ética, de falta de ética muy lamentablemente que se ha visto en los últimos tiempos. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en este primer tema que es la salud de los ecuatorianos. Del sector productivo nos interesa muchísimo que los ecuatorianos tengamos salud, y la manera en la cual vamos a apoyar es a través de la creación de un fideicomiso en el cual las empresas pueden hacer donaciones, no solamente las empresas, sino también la ciudadanía puede hacer donaciones para que con estas donaciones se puedan comprar kits de vacunación, si es que el Ministerio de Salud decide también vacunas, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Educación, y de igual manera trabajar en todo el tema relacionado con la logística, con brindar facilidades, si es que así lo requiere el Ministerio de Salud, con los centros médicos que tienen las industrias, las empresas, y de esta manera entonces agilizar el proceso de vacunación de la forma más rápida para que llegue a la mayoría de ecuatorianos y sobre todo a los que más lo necesitan. Pablo, ¿ha recibido respuesta del presidente Guillermo Lasso respecto a esta postura que ha tomado luego de su pedido? Sin duda. Hemos recibido respuestas por parte del Ministerio de Salud Pública, por parte también del encargado, del delegado del señor presidente de la República para el proceso de vacunación, que es el señor Carlos Cueva, con quien hemos venido trabajando incluso desde, como mencionaba antes, desde hace algún tiempo atrás, desde la transición, desde el equipo de transición que conformó el presidente de la República, porque nosotros como sector productivo estamos muy pendientes de que este proceso de vacunación se lleve a cabo de una manera adecuada y de una manera ordenada. Así es que tenemos obviamente una contraparte oficial con la cual estamos dialogando. ¿Y para cuándo se espera que se conforme el fideicomiso? El fideicomiso vamos a tenerlo ya listo, delineado el día de hoy. La idea es justamente abrir cuentas en los bancos e instituciones financieras para que se puedan hacer ahí los aportes. La idea de tener un fideicomiso, y creo que es importante esto explicarle a la ciudadanía, es lo siguiente. Cuando uno tiene un fondo, maneja dineros además que son ajenos, que son donaciones, lo más importante es la transparencia y la trazabilidad de estos fondos, es decir, qué se van a hacer, cuál es el destino. Por eso nosotros también hemos solicitado que existan auditorías externas para que puedan, obviamente... ¿Cuáles serían esas auditorías externas? A través de las auditoras externas que operan en el país. Hay obviamente auditoras externas muy importantes, incluso de compañías multinacionales que obviamente trabajan absolutamente de forma independiente, absolutamente transparente, para que vean claramente cómo se está ejecutando ese fideicomiso y los dineros que ahí se depositen. Después de lo que hemos visto de los casos terribles de corrupción, incluso el mismo presidente Guillermo Lasso aseguró y pidió transparencia en los procesos de compras de vacunas e insumos médicos para combatir a la pandemia por todos los casos de corrupción que hemos visto durante esta época. ¿Cómo es suficiente este sistema de auditoría que usted acaba de mencionar para asegurar a los empresarios que den su dinero en la lucha contra el COVID-19 dentro de este fideicomiso para que sean exactamente utilizados para lo que se necesita, que se utilicen para la salud de los ecuatorianos? ¿Lo garantiza? La pregunta es magnífica y es muy pertinente, porque obviamente estamos nosotros administrando fondos que son ajenos. Obviamente acá está el Comité Empresarial Ecuatoriano, estamos las federaciones, la Federación de Industrias, la Federación de Comercio, la Federación de Exportadores, entre otras federaciones, las distintas cámaras solicitando a nuestros afiliados que hagan estos aportes. Y obviamente
hay una relación de confianza, pero esta confianza tiene que ser retribuida con una total y absoluta transparencia para ver exactamente el destino de esos fondos. ¿Cómo van a ser destinados esos fondos? Que es muy importante, a través de la coordinación permanente que vamos a tener con el Ministerio de Salud Pública, para que el Ministerio nos diga exactamente dónde se requiere la ayuda necesaria para gestionar estos fondos y cumplir con la meta, que debe ser una meta nacional. Esto no es una meta del gobierno, esto es una meta nacional, una meta del país, el poder tener un proceso de vacunación transparente, abierto, efectivo, eficiente, masivo y que llegue, como he dicho, a la mayor cantidad de lugares del país y a quienes más lo necesitan. Una de las preocupaciones de la ciudadanía en general y de algunos expertos sobre esta propuesta de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en solo 100 días del nuevo gobierno, era el hecho de que preocupaba mucho el tema de la cadena logística de la vacunación y también el tema de la infraestructura. ¿El sector privado va a colaborar también en estas brigadas de de vacunación con la cadena de logística, con la infraestructura? ¿Va a estar ahí también? Sin duda, nosotros hemos puesto a disposición del presidente de la República, de las autoridades de salud, toda la infraestructura que nosotros tenemos a lo largo y ancho del país. No nos olvidemos que en empresas que tienen más de 100 empleados se requiere tener obviamente facilidades médicas, y hay empresas que tienen más de este número de empleados, que tienen centros médicos que están equipados, que están capacitados, que están habilitados para poder recibir no solamente al personal de las empresas, sino también al personal de las comunidades. Nos ha parecido muy interesante el hecho de que se utilice la base de datos del Consejo Nacional Electoral para que las personas también puedan acudir a estos lugares, a los colegios, generalmente son colegios, son recintos, son coliseos, por ejemplo, donde existe un espacio suficiente, cómodo, para que las personas puedan irse a vacunar. Pero nosotros tenemos puesta todo hemos puesto, digámoslo así, a disposición de las autoridades el sistema logístico, el transporte, los sistemas de frío, por ejemplo, que son tan importantes en estos temas, así como también los lugares de los centros médicos de las empresas para que pueda haber la vacunación. ¿Cuánto cree que pueda considerarse a cuánto cree que pueda llegar la ayuda de la empresa privada con esta iniciativa que ha tenido el señor presidente de pedirle su ayuda, y también cuánto cree que estén dispuestos a hacer la empresa privada en esta lucha contra el COVID-19? Mire, yo creo que es importante un poco hacer memoria de lo que ocurrió ya el año anterior. El sector privado conformó por lo menos 4 fideicomisos: el Fideicomiso Por Todos, el Fideicomiso Sumar Juntos, el otro Fideicomiso Salvar Vidas, y también en Cuenca el fideicomiso que se llamaba Por Cuenca. Estos fideicomisos lograron recaudar importantes sumas de dinero en los peores momentos de pandemia, lograron coordinar la entrega de respiradores, la entrega de insumos para los médicos, ¿no es cierto?, uniformes, ropa, gorras, guantes, mascarillas, entre otras cosas. De igual manera, pudimos nosotros apoyar en el reparto y en la entrega de kits alimenticios a la población más necesitada. Y creo que esto es algo muy importante que demuestra el compromiso del sector empresarial ecuatoriano y la verdadera responsabilidad con la sociedad. La verdadera responsabilidad social se está materializando en esto. Yo no quiero arriesgarme a dar un número o una cifra. Lo que nosotros queremos, sin embargo, es animar a las empresas y a las personas que quieran hacer donaciones justamente para poder ayudar a los hermanos ecuatorianos que necesitan en este momento de la ayuda de todos nosotros. La fase de vacunación es una fase muy importante porque esto nos va a permitir justamente el reintegrarnos a las cadenas productivas, a las actividades normales, y de esa manera retomar la senda de la recuperación económica que es tan necesaria en el país. Eso es lo que se ha dicho, lo que dicen los expertos, lo que se ha visto en otros países del mundo en donde ya se están reactivando justamente porque la mayoría de la población ya está vacunada. Ahora, hay otro problema que se ha mencionado varias veces y que lo hemos vivido, y es el hecho de que las farmacéuticas no están cumpliendo con la entrega de vacunas. Ok, nos ponemos todos a apoyar, la empresa privada va a donar dinero para que el Ministerio de Salud Pública y el Estado puedan comprar más vacunas y vacunar masivamente a los ecuatorianos, pero no solo depende de la buena intención que tengamos aquí en el Ecuador para ayudar entre nosotros, sino también a que las farmacéuticas nos provean de las vacunas. Hay vacunas que ya han sido comercializadas, digamos, que ya han sido acordadas para el Ecuador y que no han llegado todavía. ¿Cómo garantizar que las farmacéuticas cumplan con nuestro país? Es muy importante hacer una acción concertada, y el gobierno, el presidente de la República lo ha mencionado así, para hacer una diplomacia activa con aquellos países que ya han logrado
controlar de mejor manera la pandemia. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Israel, por ejemplo, algunos países europeos, ¿por qué no países vecinos como Chile, con los cuales se puede hablar para hacer un intercambio? ¿A qué me refiero con intercambio? Que ellos nos presten para este primer proceso, los primeros 100 días, lotes de vacunas y nosotros podamos como país, como Estado, devolver esos lotes de vacunas posteriormente. Como usted bien señala, hasta ahora no existe una autorización por parte de las empresas farmacéuticas multinacionales que fabrican las vacunas para vender al sector privado estas. Todavía sigue siendo esto parte, digámoslo así, solamente de los gobiernos, pero hay que hablar con los gobiernos, con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá, entre otros gobiernos, para que nos puedan facilitar por el momento estas vacunas y nosotros devolverlas posteriormente cuando ya los laboratorios vayan despachando estos lotes de vacunas que están ya comprometidos con el Ecuador. Están negociados, pero obviamente hay que pagarlos y lo más importante, hay que traerlos acá al Ecuador para que haya un proceso eficiente y que sea masivo, que es lo más importante, es decir, en estos procesos. Mientras se logra la compra de esas vacunas con la ayuda del sector privado y mientras llegan al Ecuador, vamos a tratar de que los países que tienen un excedente de vacunas y que ya han vacunado en su mayoría a la población, pues nos den las vacunas prestadas y cuando nos lleguen los lotes que vamos a comprar, pues se las devolvemos. ¿Esa es la idea? Exactamente, esa es la idea. La idea justamente que tenemos es generar esta acción, esta actividad que nos permita justamente al Ecuador, por sus condiciones, por su localización geográfica, por la magnífica relación que tiene con los países que yo he mencionado, estos acuerdos de intercambio, es decir, nos dan en este momento a nosotros esos lotes de vacuna y nosotros reponemos los lotes de vacuna posteriormente. Es importante también los anuncios que hizo el presidente de estos acuerdos, de estas negociaciones que se están llevando a cabo con Rusia para la vacuna Sputnik 5. Es importante también eso porque nos da más variedad. Hay que buscar sin duda en el mercado aquellas vacunas que tengan obviamente la calidad suficiente y que tengan el efecto necesario para combatir la pandemia y que sean reconocidas en el ARCSA. Así es que en ese trabajo estamos nosotros también apoyando en lo que podamos a las autoridades del gobierno, pero hay que hacer una diplomacia de vacunas en este momento. Esa frase es del presidente y creo que es importantísimo materializarla y pedir a los países amigos esta colaboración y cooperación con el Ecuador. Bueno, y hay que hacerlo rápido, ¿no? Porque el tiempo se nos viene encima y es un factor determinante en la reactivación económica y también en la salud de los ecuatorianos. El tiempo, hay que vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de personas porque si no, no funciona bien. La reactivación no se logra. Exactamente. El primer paso para la reactivación productiva, Gisela, lo hemos mencionado con usted y en otros espacios con los medios de comunicación, desde el sector privado sabemos claramente que es una necesidad la salud. La salud obviamente es una necesidad esencial para todos, pero también la reactivación económica pasa por la vacunación. Si es que no hay un proceso de vacunación adecuado, no va a existir una reactivación económica. Y mire usted, Ecuador es uno de los países más afectados del continente en términos económicos por la pandemia. Se han dejado de vender más de 35 mil millones de dólares en ventas en el Ecuador y eso ha traído como consecuencia una baja en la producción y a su vez una caída en las cifras de empleo. Es decir, el tema de la vacunación y la recuperación económica también va a aliviar muchísimo la situación social del país, el desempleo y lo más importante, nos va a dar ánimo a los ecuatorianos. En este momento lo que necesitamos los ecuatorianos justamente para la reactivación es la vacunación y con esa vacunación sentirnos productivos, sentirnos saludables y de esa manera salir adelante como país. Con eso me quedo, Pablo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a usted, saludos a toda la audiencia y a seguirnos cuidando, por favor, que la pandemia no ha terminado.